Muy, pero muy buen día a todos los que están del otro lado, amigos, amigas, hermanos, hermanas. Este, Bienvenidos a este tiempo, a este espacio donde vamos a compartir y a meditar acerca de la palabra del Señor, tan necesaria, tan útil para nuestra vida cotidiana, pero también eh, muy oportuna, ¿no? Para los tiempos en los que estamos viviendo, tiempos de dificultad, tiempos de confusión para muchos, tiempos difíciles, en los que muchas veces lo analizamos como los últimos tiempos, ¿no? Los tiempos que se encuentran a veces en las Escrituras. En esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes un mensaje que Dios puso en mi corazón hace algún tiempo atrás, una palabra que sinceramente en el principio trajo como un conflicto porque no podía entenderla, ¿sí? En una oportunidad había sido invitado a predicar en una reunión especial, en unas jornadas, en jornadas de cultos especiales, pre-campañas, eh, y el Señor puso una palabra para que cerrara aquel evento. Y sinceramente trajo un conflicto en mí porque no podía entenderla. En aquel entonces todavía no existía el Internet así como lo tenemos hoy, no había las herramientas tecnológicas que tenemos en la actualidad. Y ahí en el medio del campo tampoco tenía comentarios bíblicos, ni diccionario de estudio, ni Biblias de estudio. No. Estaba simplemente con mi Biblia y el Señor comenzó a poner una palabra, a dar la vuelta en mi corazón, y yo la leía, pero no podía entender cuál era la esencia del mensaje. ¿Sí? Entendía que Dios algo quería decir con eso, pero no podía interpretarlo y no quería cometer el error de subir y decir cualquier cosa. Entonces estaba ahí en la lucha y en el conflicto con Él, hasta que dije, bueno, me voy a poner a orar, Señor, si es tu voluntad realmente y querés que dé esta palabra, dame sabiduría. Y el Señor me reveló algunas cosas para aquella oportunidad, que creo que hoy también va a ser muy útil, ¿sí? Como decía, en estos tiempos en los que vivimos. Y el texto se encuentra en Isaías capítulo 44 y, y desde el versículo 1 al 8 vamos a ir leyendo y vamos a ir desmenuzando lo que el Señor puso en aquella oportunidad, lo cual yo espero también sea de gran bendición para las vidas de cada uno de los que está viendo este video, este mensaje. Eh, este texto literalmente está hablando de la restauración del pueblo de Israel. Pueblo que, todos recuerdan, antes de ser llevado cautivo, sufrió una división. Fue dividido, después del reino de Salomón se dividieron en dos reinos, en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del norte se llamaba Israel y el del sur se llamaba Judá. El reino del norte tuvo en su mayoría, por no decirlos todos, los reyes que se alejaron de Dios, hicieron todo lo contrario a la voluntad de Dios y fueron cautivos en el año 722 a.C. El reino del sur tuvo algunos reyes que cumplieron con la voluntad de Dios, tuvo algunos reyes que que fueron conforme al corazón de Dios y obraron conforme a la palabra de Dios, y entonces se extendió un poquito más su cautiverio, pero también fueron cautivos cerca del año 586 a.C. Bueno, Isaías estaba recibiendo una palabra profética, más allá de todas las advertencias que había traído durante su estadía, principalmente en el reino de Judá, en el reino del sur, las advertencias que traía para que los reyes hicieran lo correcto, hicieran lo bueno y no se desviaran del propósito de Dios para no ser cautivos. También el Señor le da una palabra de restauración, que se encuentra en el capítulo 44, como dijimos recién, y es una palabra profética que bien podemos utilizar en este tiempo también nosotros para nuestro pueblo, para nuestra iglesia, la cual noto con profunda tristeza muchas veces, con profundo dolor, que en algunas oportunidades nos desviamos del propósito de Dios. En algunas ocasiones nos alejamos del verdadero sentido para el cual fue formada la iglesia. Entonces, creo que esta palabra va a ser muy oportuna en este tiempo. Y dice así, capítulo 44 de Isaías, versículo 1, voy a leer en la Reina Valera para que
sea más certero lo que quería, el testimonio que di al principio sobre que fue de conflicto, porque es como más complejo de entenderlo, ¿no? Las Biblias más modernas que tenemos hoy traen un poquito más de claridad, las traducciones más modernas, ¿no? Dice así Isaías 44, versículo 1, ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurum, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá yo soy de Jehová, y el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá en su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Y dice el versículo 6, así dice Jehová, rey de Israel, y su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Qué hermosa pregunta, ¿no? ¿Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? ¿Cómo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncianles lo que viene y lo que está por venir. No teman ni se amedrenten. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Poderosa palabra que Dios trae en esta mañana para todos nosotros, en este tiempo, para todos nosotros, en este día. Y encuentro 4 cosas importantes en esta escritura, en este texto, en esta palabra profética de Isaías. Encuentro 4 cosas que son importantes y que podríamos nosotros poner en práctica o que son para nosotros, para nuestras vidas en la actualidad. Una es que hay una elección trascendental, Dios hace una elección trascendental, da una promesa de bendición, da una garantía de éxito y hace un desafío fundamental. ¿Sí? Entonces, el Señor, Dios en esta palabra, está haciendo una elección, está dando una promesa de bendición, está dando una garantía de éxito y está haciendo un desafío. ¿Sí? Fíjense, versículos 1 y 2 dice, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurum, a quien yo escogí. El Señor está hablando en forma personal, está haciendo un llamado individual, un llamado específico. Le está hablando a una persona. ¿Quién era Jacob? Muchos de los que somos asiduos a las Escrituras sabemos que Jacob era uno de los patriarcas que Dios había llamado, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob, aquel que luchó con Dios por una bendición, aquel del cual el Señor le cambió el nombre y le puso el nombre de Israel, y es uno de los fundadores del pueblo de Dios. Y en una versión más moderna, la nueva traducción viviente, dice, ahora escúchame Jacob, siervo mío, Israel, mi elegido. Dice, el Señor te hizo, el Señor te hizo y el Señor te ayuda. No tengas miedo, oh Jacob, siervo mío, mi amado Israel, mi elegido. Qué hermoso llamamiento que hace el Señor. ¿Sí? Y aquí vemos que Dios llama a una persona, elige, escoge a un hombre, a cualquiera de los que me está mirando en este momento, de lo que me están escuchando, nos llama específicamente porque Él nos conoce por nuestro nombre. Fíjense qué interesante, ¿no? Nos llama por nuestro nombre. Y luego también hace un llamado a su pueblo, hace un llamado corporativo, por decirlo de una manera. Le habla a Israel. Israel era el pueblo, era la nación, era un país. ¿Sí? Hoy es una nación también. Pero
específicamente hoy en la actualidad, le está hablando a nosotros, a sus hijos, a su iglesia. ¿Sí? En primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, el Señor dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué maravilla, ¿no? El Señor está llamando a un pueblo, está llamando a un pueblo santo de reyes para gobernar contra todos, para tomar autoridad contra todos los espíritus, ¿sí? Para reinar y para gobernar contra todos los espíritus mundanos, todos los espíritus que gobiernan en las regiones celestes, y sacerdotes para interceder, para clamar por los pecados del pueblo y por su propio pecado también, ¿sí? Con un propósito específico que es el de anunciar, ¿sí? Que Jesucristo es el Señor. Qué tremendo, ¿no? Lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Hace una trascendental elección el Señor en esta palabra, y es hacia un siervo, hacia una persona, hacia un individuo, pero también está llamando a su pueblo. Luego hace una promesa de bendición. Lo leemos en los versículos 3 y 4 y dice: porque yo derramaré sobre aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán, dice, entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. El Señor nos está dando la promesa de un derramamiento de su espíritu, de un avivamiento, ¿sí? Sobre los corazones secos de sus hijos, sobre los que están sedientos de justicia, sobre aquellas vidas que se encuentran apagadas y vacías, tal vez desesperadas, cansadas, sobre la descendencia de cada uno de nosotros. Dios quiere derramar de su espíritu sobre nuestras vidas y sobre nuestra descendencia. Y cuando dice nuestra descendencia, el Señor nos está hablando de la descendencia de sangre, de nuestros familiares, de los que son nuestras familias, ¿sí? Y también de lo que son nuestra familia de sangre y de nuestra familia de adopción, porque algunos tenemos familiares por adopción, ¿no? Familiares políticos, primos de las esposas, tíos segundos. Está hablando de nuestra descendencia, de lo que forma nuestra casa. Dice: tú y tu casa serán salvos. Hechos 16:31 dice así. Y también está hablando de la descendencia espiritual. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos espirituales? Personas a las que les hemos predicado, les hemos hablado, en aquellos momentos en los que nos hemos sentido a gusto con el Señor y con la iglesia, y hemos hablado a otros, se han convertido y nos han tomado como sus padres, como sus referentes espirituales. También Dios quiere derramarse sobre esas vidas, sobre esas personas. Y la tercera cosa, decía, es la garantía del éxito. Fíjense, versículo 5 dice: este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará el nombre de Jacob, y otro escribirá en su mano, dice, a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Y uno me lee esto y dice: ¿pero qué significará esto? ¿A dónde está el éxito? ¿Cuál es la garantía del éxito ahí? El Señor nos está hablando de una masiva conversión al Evangelio. Viene en un tiempo donde va a haber una masiva conversión al Evangelio, donde muchas personas van a venir a los pies de Cristo y van a convertirse y comenzarán a formar parte del pueblo de Dios y se identificarán con el pueblo de Dios, ¿sí? Sin prejuicios, ¿sí? Con gratitud, testificando del amor de Jesucristo, ¿sí? Y se sentirán parte de la iglesia local, formarán parte también de la iglesia local, ¿sí? Congregándose con frecuencia, involucrándose en los ministerios, en el servicio. Dios nos está prometiendo eso para este tiempo. Nosotros tenemos que buscar, tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que clamar, predisponer nuestros corazones, porque no hay avivamiento sin antes arrepentimiento. Por eso nos llamó a ser reyes y sacerdotes, fundamentalmente sacerdotes, para que podamos interceder, para que podamos clamar, ¿sí? Entonces el Señor está dándonos una garantía
de que nuestro trabajo, de que nuestro empeño, de que nuestra búsqueda va a tener un éxito. Y el éxito va a ser el crecimiento, ¿sí? El crecimiento de la iglesia, ¿sí? Un masivo crecimiento del pueblo de Dios, ¿sí? Y lo más importante es que van a querer sentirse parte de ese pueblo, ¿sí? Activando en el servicio, como le decía, involucrándose en los ministerios que el Señor tiene preparado para cada uno. Y lo cuarto que le decía es un desafío que Dios nos hace en esta palabra profética, porque nos llama, nos da una promesa, ¿sí? Nos da seguridad, nos da una garantía de que en beneficio a ese llamado, en obediencia a ese llamado, en gratitud a ese llamado, Dios nos va a dar el éxito, porque la obra es de Él, y nos hace un desafío a nosotros. Siempre Dios también nos está desafiando a nosotros. Nos hace un desafío fundamental, que es el de proclamar la verdad del Evangelio. Fíjense, versículo 7 voy a leer, dice: ¿y quién proclamará lo venidero? Qué buena pregunta. ¿Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? ¿Cómo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Por eso digo que esta es una palabra para este tiempo. Si bien el profeta Isaías, como le decía al principio, estaba hablando de la restauración de Israel, yo creo que está hablando de la restauración de la iglesia también en este tiempo. De la iglesia que hemos estado entretenidos muchas veces en las cuestiones de nuestras actividades, en las cuestiones particulares que cada uno tiene, los compromisos que cada uno de nosotros tenemos particularmente, familiares, de trabajo, pero también a veces tenemos compromisos y superponemos actividades en las iglesias y nos ponemos metas, y no está mal, está perfecto ponerse metas, ponerse objetivos, trazarse objetivos, pero nos preocupamos por eso y descuidamos la esencia de el llamamiento que Dios hizo con nosotros, y que es anunciar y proclamar la verdad del Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Proclamar, como dice en Hechos 1:8, ¿sí? Y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Dios quiere llevarnos a lugares que nosotros no nos imaginamos. Quiere usar nuestras vidas en lugares y en situaciones que nosotros no tenemos idea, pero muchas veces limitamos el poder de Dios. ¿Sí? Hay que proclamar y declarar, ¿sí?, que en Jesucristo hay salvación, hay sanidad, hay liberación. El Señor es la fuente de nuestra fe y por el cual recibimos bendiciones todo el tiempo. Hay que anunciar también de la segunda venida, que la segunda venida del Señor se acerca. ¿Sí? En Abdías, que es un capítulo único, es un libro único, pero Abdías, versículo 15, dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. El Señor nos está convocando a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hay una promesa de vida eterna, pero todo comienza aquí y ahora. Siempre estamos mirando ese día grande del Señor, que va a venir a buscar a su iglesia en su segunda venida, ¿sí? En el advenimiento del Señor estamos siempre poniendo la mirada y la meta ahí, pero no descuidemos que antes de que esto suceda, primeramente debe ser predicado el Evangelio a todas las naciones, ¿sí? En Marcos 13:10 dice: y será predicado primero el Evangelio a todas las naciones. Dios nos está llamando, ¿sí? No hay nada de qué temer, no hay nada de qué preocuparse. Él nos ha elegido, Él nos ha hecho testigos de su poder, ¿sí? Es necesario que nosotros depositemos toda nuestra confianza en Él, reconociendo su señorío, reconociendo que la obra es suya y que nosotros solo somos instrumentos en sus manos, ¿sí? Deseando siempre el fuego del Espíritu Santo para que nos encienda, ¿sí? Y para que nosotros podamos anunciar las verdades de Jesucristo con señales, prodigios, maravillas y milagros, ¿sí? No hay nada de qué preocuparse, no hay nada de qué temer, el Señor está con nosotros, ¿sí? Nada nos impide a cumplir con la gran comisión,
¿sí? La gran comisión que está en Mateo 28, 18 al 20, dice, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura, ¿sí? Toda potestad, arranca el texto diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y esa potestad Dios nos dio a nosotros. El Señor Jesucristo la puso y la depositó en nuestras manos. Este es el tiempo, iglesia, de levantarnos. Este es el tiempo de anunciar y de proclamar la verdad de Jesucristo. Yo te desafío a que cuando termine esta cuarentena, cuando termine este tiempo de aislamiento en la que está sumido la mayoría del mundo, la mayoría de los países, de las naciones del mundo a raíz de esta pandemia, nosotros cuando salgamos y tengamos la oportunidad de retomar nuevamente nuestros quehaceres diarios, no nos encimemos, no nos encerremos en nosotros mismos, miremos a nuestro alrededor y tratemos de cumplir con el llamamiento que el Señor nos hizo a cada uno. Porque no me llamó a mí solamente, no llamó al pastor, no llamó a los evangelistas, no llamó solamente a los maestros, no llamó solamente a los que creemos que tienen dones especiales y particulares. Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Ese es el desafío, iglesia. Esa es la palabra que yo quiero dejarte en este tiempo. Meditala, escudriñala, léela, orá, ayuná, pedí revelación, pedí sabiduría. Que el Señor te bendiga. Padre Santo, en este tiempo yo quiero clamar por tu pueblo, por tu iglesia, pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestras faltas, porque hemos, Señor, muchas veces descuidado el precioso don que nos diste, que es el de ser hijos tuyos, Señor. El regalo más grande que nosotros tenemos es el regalo que nos hizo Jesucristo en la cruz del Calvario al traernos salvación. Gracias, Padre, por ese hermoso milagro, por esa hermosa bendición de ser parte de tu pueblo, de ser hijos tuyos. Nosotros, que no éramos tus hijos, ahora por medio de Jesucristo podemos decirnos hijos tuyos. Por eso, en este tiempo, Señor, queremos pedirte perdón y queremos rogarte y clamarte, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, para que tú restaures, Señor, para que tú restaures el propósito fundamental por el cual has establecido a tu iglesia en medio de las naciones, que es proclamar tu palabra. Señor, y clamamos por esos lugares donde todavía no llega el Evangelio con libertad, donde cuesta predicar tu palabra, o lugares donde todavía no conocen tu palabra, etnias, Señor, que tienen otros lenguajes que nosotros no conocemos. Comienza a levantar en este tiempo hombres y mujeres de fe, de oración, de ayuno, de intercesión, de clamor, de búsqueda, Señor, pero sobre todo con las ganas y con la intención, Señor, de servirte y de cumplir con tu propósito. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es siempre fiel y verdadera. Amén y amén. Que Dios lo bendiga ricamente. Nos estaremos encontrando en la próxima oportunidad para compartir una palabra similar, parecida a esta que hemos compartido en esta mañana. Dios los bendiga grande y ricamente.